Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz González, coordinadora de la licenciatura en Psicología de la Universidad Marista. Bienvenidos a esta serie de webinars y el día de hoy les voy a presentar este webinar que lleva por nombre La labor social como formación profesional del siglo XXI. A manera de introducción, existe la necesidad de fomentar profesionales en la actualidad que sean competentes. Estos profesionales tienen que estar a la altura de lo que la sociedad requiere y no basta solo con conocimientos conceptuales. Necesitamos también formar profesionistas críticos, con habilidades para resolver problemas, para autorregularse, para también convivir con otras personas. Y en este sentido, es muy importante que ellos aprendan a desenvolverse en diferentes contextos, con diferentes contenidos, y esto les va a permitir solidificar esta parte profesional. Asimismo, es bien importante que entendamos que la conciencia del ser y del servir son indispensables para cualquier profesionista. ¿Por qué? Porque el ser profesionista no solo significa llegar y aplicar conocimientos teóricos. El ser profesionista también implica relacionarse con otras personas, entender los contextos, entender las necesidades. Y esto mismo va generando el consolidar lo que necesita la sociedad. Además, también el ser profesionista nos da la oportunidad de mejorar el mundo y nuestro entorno. En esta misma línea, el formar profesionistas conscientes de las realidades sociales, de las comunidades en donde se desenvuelven y de la sociedad en general, va a permitir que esta persona, cuando salga al mundo laboral, pueda entender y pueda desarrollarse y pueda empatizar sobre todo con estas necesidades y pueda mejorar su mundo. ¿Qué tiene un profesionista del siglo XXI? Desde una perspectiva de la UNESCO, nos plantea los 4 pilares de la educación, independientemente del nivel académico, pues sabemos que una persona debe aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir, ¿no? En estos pilares justo nos da la esencia de lo que debemos aprender dentro de una institución educativa y esto a su vez proyectarlo en la sociedad. De tal manera que es indispensable entender que todo profesionista tiene un gran compromiso social, porque necesitamos siempre mejorar el entorno. Estudiamos la mayoría de veces, pues siempre nos dicen, ¿no? Para ser mejor personas o para ser alguien en la vida. Quiero comentarles que desde que nacemos ya somos alguien en la vida. Me parece que una profesión, una especialización, un posgrado, nos tiene que servir para entender a otros, para ayudar a otros y sobre todo para mejorar nuestros entornos. En este sentido, cabe mencionar algo indispensable. Después de la pandemia nos damos cuenta que las situaciones emocionales en la población pues se descontrolan, hay veces no gestionamos bien y en este sentido el estar aislados nos permitió darnos cuenta que necesitamos convivir con otros. Entonces es bien importante que entendamos que vamos siempre a convivir con otros, que siempre vamos a estar con otros y que lo que yo sé o lo que yo estoy aprendiendo pueda servir a otros. ¿Por qué formar profesionistas en servicio? Bueno, pues en la actualidad, aparte de todas las habilidades de conocimiento tecnológicas, el manejo de varios idiomas, de inteligencia artificial, no es suficiente. Estos conocimientos teóricos prácticos hay que llevarlos a una vida o a la sociedad, porque de nada sirve tener la cabeza llena si esta cabeza no está siendo utilizada para mejoras en nuestro entorno. Otro aspecto importante del por qué formar profesionistas en este sentido o hacia el servicio es porque en la actualidad contamos con gran cantidad de información de la web, información de muchas páginas, información de todos lados, que no nos permite en ocasiones
aterrizar en una información concreta y real. Una persona que revisa su entorno, que busca mejorar lo que está viviendo, no se va a conformar con la información o la primera información que encuentra en las redes. Siempre va a buscar que esta información que quizás sí le sirva pueda aplicarla a una realidad social. Otro aspecto también importante es considerar algo que nos plantea Duarte, ¿no? Él considera que el profesionalismo enfrenta serios problemas y esto tiene que ver con los mapas curriculares. De pronto las universidades tienen materias muy teóricas y que dentro del aula pueden ser aprendidas, pero a la hora de salir a la vida real ya no podemos aterrizar estos contenidos, aterrizar estas teorías o verificar estas leyes que aprendimos en las aulas. Si nosotros aprendemos y observamos el entorno, podríamos ir intercambiando las necesidades de afuera con lo que estoy aprendiendo en el aula. Eso sería lo ideal. Otro aspecto importante es tener muy en claro que no podemos reducir la educación únicamente a, decía hace rato, a llenar estas cabecitas con contenidos teóricos. Es importante que preparemos a los estudiantes para una conciencia social. Esta conciencia social que nos va a permitir de alguna manera entender, mejorar y aportar lo que yo fui aprendiendo en las aulas. Cabe mencionar también algo muy importante con respecto a la formación profesional. En ocasiones no se puede visualizar o aterrizar solamente en los datos científicos duros e inamovibles. Estos datos nos deben de generar ciertas mejoras y cierta conciencia desde nuestro quehacer profesional. Contemplar el contexto nos va a ayudar siempre a entender cómo el conocimiento que voy adquiriendo en las aulas lo puedo aterrizar y para ello cómo puedo mejorar. Si yo profesionista no entiendo las diversidades, difícilmente voy a poder aterrizar mis conocimientos teóricos en lo que se requiere allá afuera, en el mundo real, en el mundo laboral. De tal manera que, desde una postura crítica y social, debemos actuar objetivamente desde una praxis constante. Si yo nada más me quedo con el contenido teórico y no lo practico, entonces seguramente voy a llenar mi cabeza de muchos conocimientos, pero a la hora de llevarlos hacia los demás, difícilmente voy a poder aterrizarlos. Por ahí Cosick nos decía que un hombre no solo es cognoscente, también es un hombre histórico, también es un hombre que actúa con la naturaleza y que convive y comparte con otros hombres. En este sentido social, entender que somos parte de un gran mundo en donde interactuamos con otros, me puede permitir pensar hacia dónde voy a llevar el conocimiento que voy adquiriendo. A manera de conclusión, quiero comentar que debemos entender que los cambios cognitivos o cognitivos que tenemos dentro de las aulas nos deben apoyar a fomentar siempre el pensamiento crítico, conciencia social, el sentido del ser, ¿no? Es indispensable que identifiquemos estas desigualdades sociales para actuar con justicia y equidad. También es bien importante darle voz a aquellas necesidades o a aquellas personas que requieren algo. En ocasiones hay grupos vulnerables que no pueden defenderse por sí mismos y a lo mejor como profesionistas podríamos ser esta oportunidad de darles esta voz. También es importante entender que vivimos en un contexto de comunidad y esto nos va a permitir comprender a los demás. Una profesión nos debe ayudar para mejorar las condiciones de vida, no solo para llenarnos de títulos o grados. Finalmente, es bien importante que los docentes de educación superior que están formando profesionistas ayuden a sus estudiantes a desarrollar estas habilidades. Ya no basta solamente con llenar contenidos teóricos, llenar contenidos científicos rígidos.
es importante que esto lo saquemos afuera, que lo llevemos a la práctica y sobre todo que aportemos algo en el entorno en donde nos vamos desarrollando. Y pues finalmente las referencias.